Bienvenido a este primer podcast de la Fundación Dominicana Debate Global, PI, una entidad de la sociedad civil que se ha incorporado con la intención de generar espacios de debates. Es un foro de debates en el que diferentes sectores pueden intervenir en él y en la que fundamentalmente debe ocuparse esta entidad, como en efecto nos ocupamos, de crear los espacios necesarios para fortalecer la democracia, para fortalecer la cooperación, la paz universal entre los gobiernos de todas las ideologías y corrientes políticas del mundo. Pero también tiene como elemento fundamental y esencial el tema de la propiedad intelectual como herramienta esencial del desarrollo sostenible, la creatividad y la innovación a nivel global. En ese sentido, queremos conversar sobre estos temas con el experto internacional, doctor Zapata, Fernando Zapata, distinguido hermano, consultor y asesor nuestro, que os llevo el privilegio de contar con él en este día. Así que, sin más preámbulos, nosotros vamos a hablar muy puntualmente en el tema de la propiedad intelectual, pero esencialmente del derecho de autor, la importancia que tiene el derecho de autor en el marco de la sociedad en el día de hoy, sus aportes a la economía, herramienta fundamental para que los innovadores, los inventores y los creativos, los más jóvenes, que son los que más necesitan atención, consultoría y respaldo para proteger su obra en esta época de la digitalización o en un entorno digital. En ese sentido, el doctor Zapata nos va a conversar de estos temas y obviamente va a dar algunas panorámicas actuales y algunas proyecciones a nivel mundial. Con ustedes vamos a dejarlo con nuestro distinguido invitado de este día, el doctor Fernando Zapata. Eh, Harold, muy buenas tardes, muchas gracias. Muy complacido de estar en este espacio al cual usted me ha hecho el honor de invitarme para hablar, como usted bien lo ha dicho, de manera informal, sobre aspectos y cuestiones que tienen que ver con la protección de los autores, con la protección de los artistas, intérpretes, ejecutantes, con la protección de los organismos de radiodifusión y con la protección de los productores fonográficos, a la par de la protección de las industrias culturales, que como empresas o emprendimientos que hacen su labor y su actividad a partir de obras protegidas y prestaciones protegidas, pues de igual manera están protegidas por el derecho de autor y por los derechos conexos. Yo no sé, Trajano, si de pronto la metodología es que tú vayas a formular alguna pregunta y yo, pues con el mayor gusto las voy, las voy respondiendo de una manera pues, muy informal, en una especie de café sin café, una especie de café virtual, ¿sí? Que nos permita de manera extensionada eh, atender las inquietudes que tienes como persona que conoces estos temas. Bueno, sí, doctor, la idea es cómo podemos un poco servir de didactas para que sea de buena comprensión los comentarios que hagamos, sobre todo lo que usted hace como experto, para que el público que los ve pueda entender la importancia que tiene esta materia de derecho de autor en la protección de estas obras de los titulares de derecho de autor. Sobre todo nos interesa mucho el aspecto dirigido hacia los sectores más jóvenes, que son los que menos de los emprendedores tienen el conocimiento o la posibilidad de proteger sus obras. En ese sentido, nos gustaría un poco que nos diga qué es el derecho de autor, así simple,
el ámbito de actuación y la importancia que tiene para proteger los derechos de los titulares de derechos de autor? Pues, a ver, yo creo que el tratar de definir definir lo que es el derecho de autor no es hacer una referencia a una norma en particular que identifique qué es el derecho de autor. No encontramos en el derecho comparado ni en los tratados internacionales un acápite definiendo lo que es el derecho de autor. Luego el derecho de autor podría definirse desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, de que es una disciplina, es un conjunto normativo que apunta a dotar a los creadores, a los autores de obras literarias y artísticas, de mecanismos, ¿sí? En este caso, de prerrogativas, ¿sí? De facultades, de atribuciones, que le permitan controlar la explotación de la obra. Esas atribuciones básicamente son de dos tipos, son de orden moral y son de orden patrimonial, ¿sí? De esta manera, el derecho de autor está diseñado en virtud del Convenio de Berna y de allí han tomado todas las legislaciones nacionales de derecho de autor en el mundo, una estructura que básicamente nos permite afirmar que cuando hablamos de derecho de autor estamos hablando de una definición de autor, de una definición de obra, ¿sí? Estamos hablando de que cuando el autor crea una obra, por ese mero hecho de la creación y sin acudir a ninguna formalidad, ese autor recibe el favor de la ley expresado en dos tipos de atribuciones. Unas atribuciones de orden moral, que le permiten al autor reivindicar la paternidad de la obra en todo tiempo y lugar, y defender la paternidad o la integridad o la autenticidad de la obra, amén de otra serie de prerrogativas que la ley ha ido desarrollando en la modificación de la obra o al retracto de la obra al autor esa capacidad de defender su nombre asociado a una obra. Por eso decimos que estos derechos son claramente personalísimos porque determinan la existencia de una relación entre el autor y la obra, pero no mediada por una expresión económica, sino por ese subjetivismo que implica reconocer en cada obra un autor y en cada obra el deseo del autor de que la obra permanezca como él la concibió. Al lado de eso existe otro conjunto de atributos o de prerrogativas que tienen una dimensión económica. Son los derechos que permiten hablar ya de derechos exclusivos, es decir, esos que le otorgan al autor esa capacidad de realizar o autorizar o prohibir cualquier forma de explotación sobre la obra, forma de explotación conocida o por conocer. Al lado también de estos derechos de exclusiva hay unos derechos de remuneración. Esos derechos de remuneración no requieren la previa y expresa autorización del autor, pero también exigen, como los primeros, el reconocimiento en favor del autor o del creador de un estipendio económico, de una regalía o lo que llaman los americanos de un royalty. Estos derechos morales están o permanecen adheridos a la obra, en vida del autor y después de muerto él. No pasan al dominio público, son perpetuos, inalienables y irrenunciables, acorde con la legislación de América Latina y gran parte de Europa. Cuando el autor o los herederos ya no están, son los estados los que salen en defensa de esa integridad y esa autenticidad de las obras, porque consideran que las mismas han integrado o integran el patrimonio universal o el patrimonio de la humanidad, el patrimonio cultural de la humanidad.
En tanto que los derechos patrimoniales, como ese de reproducción que mencioné hace un instante, o como el de comunicación pública, o el de distribución, o el de transformación, sí son temporales. Fallecido el autor, permanecen por un tiempo en manos de los herederos de ese autor. Esos derechos patrimoniales son los que generan el verdadero derecho de propiedad. Y esos derechos de propiedad, a su vez, tienen la posibilidad de poder ser limitados por los países, por los gobiernos de los países miembros de la Unión de Berna, en el ánimo de satisfacer intereses fundamentales como el de la educación, la comunicación o la información. De suerte que este panorama, mi querido Trajano, esta estructura, este diseño, este dibujo que la ley de cada país nos da acorde con el convenio de Berna, es lo que es el derecho de autor. Que si en una sola palabra tú me preguntaras, ¿podríamos, Fernando, delimitar un poco más tu respuesta para saber con precisión qué es derecho de autor? Yo te podría decir, sí, señor, eso es posible. Y podemos decir que derecho de autor es igual a control. Porque la máxima aspiración, el gran objetivo de los autores es poder controlar la explotación de su obra, de la cual pueden vivir, de la cual pueden establecer o derivar un modus vivendi, ¿sí? Y cuando eso se hace, o cuando eso se logra, es porque el autor tiene el control sobre la obra y de las diferentes formas de explotación, él recibe un beneficio. A la luz de este entorno tan dinámico, que camina tan rápido la información, después del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información, y ese entorno digital que simultáneamente se están haciendo lanzamientos de obras y se hace comunicación pública a través de las redes sociales y de plataformas digitales, como el autor, sobre todo este autor que es un joven emprendedor que desconoce mucho cómo puede proteger su obra. En ese ámbito, ¿cómo puede ser? ¿A dónde acudir? ¿Quién le ayuda? ¿Cómo este creador de contenido puede ser protegido o puede protegerse de que su contenido no lo usen inadecuadamente sin que él haya transferido su obra de una manera espontánea o porque haya comercialmente una transacción y haya hecho una contratación para que su obra la pueda explotar una plataforma, un productor, un ciudadano común? ¿Cómo podríamos orientar en este caso a este joven que necesita tener una buena remuneración de ese contenido que está colocando a disposición? Mira, al respecto yo podría darte dos apreciaciones como respuesta a la pregunta que me formulas. La primera, que es muy teórica, muy ideológica, hace parte de la filosofía del derecho de autor, me obliga a señalar que en derecho de autor, a diferencia de otras formas de propiedad intelectual, como por ejemplo las marcas o las patentes, o los modelos industriales, o los diseños, o los dibujos, o los mismos circuitos integrados, ¿sí? En el derecho de autor no se requiere registro ninguno para obtener la protección, ni ninguna formalidad. El convenio de Berna y las legislaciones de los hoy en día 179 países miembros de la Unión de Berna, incluida República Dominicana, afirman en sus leyes nacionales, en el caso de República Dominicana, en la ley 65 del año 2000, que el registro no es constitutivo de derecho, por consiguiente no es necesario para acreditar protección. Dicho de otra manera, en esta primera respuesta,
El autor que se sienta defraudado por un acto de piratería o de plagio no requiere llevarle al juez un registro certificado para acreditar la autoría y su titularidad. ¿Sí? Basta decirle al juez, yo soy el autor de esta obra, aquí aparezco yo, y tal persona ha defraudado mis derechos. No obstante, y ahí viene mi segunda respuesta, en el marco de América Latina y el Caribe, existe la idiosincrasia del registro de bienes, de muchos tipos de bienes, incluso de semovientes, ¿sí?, que son controlados por oficinas centrales de registro o por oficinas independientes. Una u otra modalidad las encontramos en la región. Y dentro de esos registros que encontramos en la región, encontramos los registros nacionales de derechos de autor, que existen muchos de ellos desde el siglo XIX, desde México hasta Argentina. Registros nacionales de derechos de autor, a los cuales tendríamos que agregar países tan importantes como España, por ejemplo. España tiene también una oficina de registro de obras y de contratos, ¿sí?, de obras literarias y artísticas, y Estados Unidos. Estados Unidos tiene una oficina en el Copyright, es que se llama el Copyright Office, que está asignado al Congreso de la Unión, funciona en el marco de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, y allí va la gente a registrar sus obras. En Estados Unidos, como en España, como en Argentina, Colombia y República Dominicana, la gente va a registrar sus obras como medio de publicidad y como medio de garantía. En vez de someterse el autor a decirle al juez, señor juez, mire, tal cosa, entiéndame que yo soy el autor porque estoy en la obra, ¿sí?, al juez le dice, señor juez, ¿qué tal formato el formulario de la Oficina de Derechos de Autor? Si alguien tiene que decir en contra, pues lo tachará. Mientras tanto, es un documento expedido por un servidor público en uso de sus funciones y es prueba absolutamente admisible. En República Dominicana, valga agregar que existe, como tú bien lo sabes, la Oficina Nacional de Derechos de Autor, la ONDA, donde desde un tiempo atrás, hace muchísimos años, se lleva un registro de obras literarias y artísticas y de contratos y de otro tipo de documentos vinculados al derecho de autor y al ejercicio de este, como es, por ejemplo, de la gestión colectiva. Y desde allí se expiden ese tipo de documentos que pueden acreditar ante los jueces. A ese joven que tú me pones de presente, a ese emprendedor, pues se le aconseja que se acostumbre, si la economía personal de él está fundada en la creación de obras y en la explotación de las mismas, que vaya elaborando como cualquier otra persona tiene sobre bienes sus respectivos registros. Él tendrá su inventario de obras, cada obra respaldado por un certificado de registro expedido por la ONDA, y déjeme decirte, de concluir, Trajano, que ante la falta o la ausencia de ese autor, los herederos pueden tener mucha más certeza, mucha más seguridad de qué fue lo que hizo el causante, qué fue lo que hizo ese joven emprendedor que de repente ya no está, o esa persona que emprendió pero que es mayor y falleció. Pero sabemos con precisión que él compuso muchas obras. Y es muy común, Trajano, cuando un autor fallece, que se llegue a ese lugar como, sí, él que era tan prolífico, él que escribió tanto, pero cuando van a tratar de configurar cuál realmente fue el inventario, tienen que empezar a buscar en todos los cajones y en todos los estantes, y si algún amigo, o si en la oficina de derechos de autor, o que si de pronto en la sociedad de autores. Mientras que si ese autor fue juicioso, registró todas sus obras, registró todos sus contratos, sin duda alguna, su portafolio de su capital, que son sus obras, está claramente definido. Bueno, la realidad es esa, pero estos autores de obra regularmente la cantan en parques, en bohemias,
y a veces la toma otro y la también suena o la arreglan, una obra derivada, y duran años y años haciendo esa comunicación pública sin remuneración, porque hubo una época que el autor era especie de un bohemio que producía su obra con la intención de satisfacer un momento emocional, o aquel autor de obras de vanguardia que le cantaba a la revolución, a los cambios sociales. No hacían los registros de obras, solamente, bueno, aquí en República Dominicana nosotros vivimos muchos casos parecidos de autores como el Ciguito de Nagua, Guandulito y muchos más prolíferos que hicieron cientos de obras, compusieron cientos de obras espontáneas y unas escritas formalmente, y luego han fallecido, algunos tienen muchos años de fallecido, y muchos autores de obras hoy muy reconocidos, típicos de merengue tradicional dominicano, pues ellos han tomado esa obra, la han modificado con algunas cosas y en algunos casos, así mismo como la cantaban esos autores o esos intérpretes muy reconocidos que son de la raíz popular y cultural de la República Dominicana. Y se han generado entonces controversias que han tenido que llegar a la oficina de derecho de autor, que han ido a fiscalía, a tribunal, a sistema de justicia tradicional, y en algunos casos han logrado algunos acuerdos. Pero bueno, esa es una realidad, porque no hay mucha cultura ni entendimiento de que hay que proteger la obra, independientemente de que es un nacimiento que nace del alma, del corazón, y cada quien es propietario, que con eso es suficiente. Pero el registro, que es para reafirmar la obra, muchos no lo hacen. Entonces yo pienso que tal vez nosotros tenemos que orientar en el sentido de que la obra es como el acta de nacimiento de un niño, de un ser que uno ha engendrado, pero luego esa obra hay que orientar o debemos orientar en que en la medida de lo posible, para ese catálogo y para reafirmar la autoría, debe ser registrada en la Oficina Nacional de Derecho de Autor del país que sea. Y luego ya en esta era digital, a través de esa comunicación en las plataformas, que es rápida la comunicación instantánea, que se hace viral un tema, incluso quien lo hace conocer no es el autor de la obra, ni es ni el intérprete original ni el ejecutante, sino otro que lo tome. Entonces, en ese marco, ¿cuál sería la orientación y la motivación a ese autor? Yo insisto mucho en el nuevo emprendedor, en ese autor que está iniciando en ese campo, ese joven que conoce poco, pero tiene además poca orientación para proteger su titularidad de obra en las plataformas y en el tipo rápido, dinámico de la comunicación pública de hoy día. Sí, sí, Trajano, tú tienes razón cuando señalas lo que ha pasado con cultores de la música tradicional o folclórica de República Dominicana y de muchos de nuestros países. Eso es una realidad porque venimos de un mundo en donde el gozo y el disfrute de las obras se dio. Eso es innegable. Se dio en la medida de sus proporciones, pero yo. Hoy lo que pasa es que estamos frente a un desarrollo tecnológico gigantesco, imposible de dimensionar. Y ese desarrollo tecnológico de hoy, en mucho, es en todas las áreas, ¿sí? En todos los sectores. Pero hay un desarrollo tecnológico que ha favorecido fundamentalmente esa difusión de las obras, la distribución de las obras, por lo cual decimos en forma genérica que el gozo y el disfrute de las obras se ha ampliado de una manera igualmente gigantesca. Y al servicio de esa difusión
que permite un goce y un disfrute de las obras, mucho más cercano, mucho más amigable, ¿sí? No teniendo que, como señalo yo gráficamente, pensar en tener una obra escrita o musical y por consiguiente mirar si había plata, levantarse de la cama, ir a buscar una librería o una venta de discos, traer el libro, llevarlo a la casa, traer el disco, mirar a ver si había un equipo de sonido o algo en que ponerlo, ¿sí? Y que funcionara ese dispositivo y ahí sí escucharon la obra. Hoy este desarrollo tecnológico ha brindado una cercanía total y absoluta entre la obra y el usuario de la obra, a tal punto que decimos que la obra está al alcance de un clic. ¿Sí? Si no hacer allí, y con un ítem. Anteriormente era claramente que era oneroso, ¿sí? salvo que fuera una obra pirata, pero aún así había que irse a comprar pirata. ¿Sí? Hoy en día encontramos muchas obras en la red, pero las cuales gran cantidad de gente no paga, simple y llanamente. No pagaron, no está dispuesta a pagar. ¿Sí? Porque así como hay obras en donde se paga, por ejemplo, uno puede poner como ejemplo plataformas como Spotify, como Netflix, como YouTube, ¿sí? Plataformas que se distinguen, unas que son pagas por publicidad y otras por suscripción, pero se paga. Pero hay muchas otras plataformas que la gente lo sabe, a las cuales acuden para servirse de obras que están puestas allí sin tener que pagar. El hecho es que el signo caracterizador del mundo que vivimos es un mundo en donde se nos ofrecen las obras de manera global. Antes, mi querido hermano, para tú tener música de Japón era porque hubieras ido allí, porque alguien te lo hubiera traído, porque realmente tuvieras debilidad por la música japonesa y te las hubieras arreglado para traerlas de Nueva York o no sé dónde. Porque lo cierto era que en ninguna tienda dominicana ni colombiana ibas a encontrar música japonesa. Hoy en día, tú abres tu computador y tienes la música del mundo a tus pies, lo que quieras, ¿sí? Y como lo quieras. Puedes acceder a todas las emisoras del mundo por internet. Entonces es un contenido global. 2, es un contenido instantáneo. Imagínate tú lo que pasaba o lo que pasó en épocas no tan remotas, en el siglo XX, hasta muy entrado ya del fin del siglo XX, para una obra que salía o teníamos conocimiento que había salido en España, fuera musical o literaria, teníamos que esperar un tiempo hasta que el librero de la esquina nos trajera el libro, ¿sí? O la música. ¿Y qué tal la obra audiovisual? Sí, salió en Hollywood. ¿Cuándo las películas que eran puestas en Los Ángeles o en San Francisco o en Nueva York eran puestas en las salas de cine en Santo Domingo? Pasaba un buen trecho. Hoy en día no, eso es instantáneo. Te tiran la película por Netflix o por cualquier plataforma de estas, Amazon Prime o Disney Plus, y allí te llega la obra. Entonces es global, es instantánea, y hay un tercer elemento, que es interactiva, ¿sí? Puedes hoy en día entrar en una discusión con el autor de la obra o con cualquier otra persona que tenga conocimiento de la obra a través de plataformas como Instagram, como Twitter, por ejemplo. Entonces, hoy los contenidos son globales, son instantáneos y son interactivos. Esos repertorios, esos repertorios así utilizados se han magnificado, en el sentido de que hoy se hace más música y se hace más obras literarias y se abre más cine para atender esa demanda de múltiples plataformas. Piensa tú que hoy en día se dice por los entendidos que en Spotify, por ejemplo, solo en Spotify hay 100 millones de canciones actualmente. Dime tú, ¿quién va a poder escuchar 100 millones de canciones? Cuando antes uno se enorgullecía porque tenía 70 long play, nada más. Esa era su discoteca, acotadita, ¿sí? Hoy en día uno tiene en un dispositivo móvil el mundo entero. Hay que pedirlo, por supuesto,
pero ahí te llega y tú tienes la idea clara de qué es lo que necesitas y lo que buscas. Entonces, eso nos lleva a reconocer que se ha exponenciado el número de autores, el número de quienes escriben, el número de quienes hacen cine, y nos ha puesto también por la información, por el conocimiento, por el desarrollo de la educación, gente que de muy temprana edad escribe, no va a las facultades de literatura y encuentra cursos de escritura creativa, gente muy joven, de 16, 17, 18 años. No era como antes, que los escritores nos llegaban mayores, muy mayores. No, los músicos también. Entonces, por ejemplo, géneros como el hip hop, como el rap, ¿sí?, como el reggaetón, está dominado por gente joven, ¿sí? Correcto. Y en esa gente joven hay que inocularles, hay que transmitirles la importancia de una organización de lo que producen, porque tú lo has dicho con certeza. Son obras que adaptan, son obras que arreglan, son obras que traducen. Y todo arreglo, toda adaptación, toda traducción genera recursos. Y lo ideal es que, si estamos estimulando a nuestros jóvenes para que cada vez más escriban, compongan, interpreten, canten, actúen, pues tenemos también que asegurarles desde lo público que puedan vivir de eso. Porque yo no me imagino que se crezcan las personas aptas y hábiles para escribir, para componer, para generar cualquier tipo de producción, y haya que sostenerlos. No, eso no es así. Ni tenemos por qué aspirar a tener compositores pobres. Eso no es la realidad de los países desarrollados. Los artistas, los compositores deben, como los deportistas de hoy, aspirar a vivir de lo que hacen. Y la única manera de vivir de lo que hacen es controlando lo que hacen. Muy bien, doctor Zapata, excelente. Fíjese que esa exponencialización a la que se refiere de las obras hoy día está generando mucha remuneración a nivel mundial y mucha riqueza. En la medida en que podamos enseñar, orientar, motivar a que su obra sea protegida, y cómo protegen su obra en este entorno digital, es esencial para el desarrollo. Más allá del autor de la obra, el ejecutante, el arreglista o el guionista de la obra cinematográfica, el productor fonográfico, bueno, más allá de toda esta cadena de valor, debe entrar el gobierno nacional, el Estado colombiano, dominicano o de cualquier país, en una normativa y en un sistema no solo de protección, sino de promoción, de proyección, que facilite mejorar ese Producto Interno Bruto, ese PIB de cada nación, para fortalecer los aspectos comerciales y balanza de pago de cada país y de generación de empleos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Bueno, que el talento, la creatividad del ser humano es tan extraordinaria que, más allá de la falta de esa promoción y de ese impulso y apoyo de los gobiernos, se imponen y se posicionan en el entorno mundial como celebridades y como productores o generadores de muchas riquezas, en la que los gobiernos de alguna manera se benefician, pero invierten muy poco. Pensamos nosotros que en este mundo de tantas controversias y confrontaciones a nivel global, en que las economías tradicionales se van debilitando, esta economía creativa puede venir a ser un elemento importante en el fortalecimiento económico de los pueblos y en la generación de empleo.